Hola, yo soy Anthony Perrier y hago videos en YouTube desde hace algunos años. Videos de autos, mayormente, incluso exclusivamente, porque soy un verdadero apasionado de los autos. Y hace algunos años, por fin pude comprarme el auto de mis sueños, un Porsche 944. La tuve algunos años y después de un tiempo ya no la podía ni ver. Tanto así que empecé a buscar pretextos. Empecé a buscar ideas, simplemente para deshacerme de ella. No porque fuera un mal auto, sino simplemente porque quería ver otra cosa. Ya me había cansado un poco. Estoy seguro de que entre ustedes, varios ya han sentido esa sensación. Estás en un proyecto y de repente el proyecto ya no tiene sentido en tu cabeza. Aproveché la oportunidad y ya está. Es la primera vez que realmente me pasaba deshacerme de un auto solo porque quería deshacerme de él. Y así fue como me encontré con este auto. Un Ford Mustang GT 2005, motorizado por un V8 de 4.6 litros de quinta generación, generación S197. Nunca me habían interesado estos autos antes, pero este lo vi, lo volví a ver y lo volví a ver otra vez. Y en algún momento pensé, carajo, está demasiado chido. Así que lo compré. Entonces, para que sepas, este auto lo compré casi 10.000 euros por debajo del precio de mercado, que yo estimo en 23, 24, 25.000 euros para un Mustang de quinta generación GT, caja automática, en buen estado y que tampoco tenga 4.000 millones de kilómetros. Así que sí, fue un buen trato. Solo que el buen trato rápidamente dejó de ser tan bueno. No digo que haya sido un maltrato, pero sí mucho menos conveniente. Cuando te digo eso, significa que el auto, sí, estaba bastante afectado por el óxido. Bastante. De hecho, en realidad no lo sabíamos especialmente. Sospechábamos que había problemas en el auto y por eso la pagué barata, pero no pensé que los problemas fueran de esa magnitud. Por eso gasté miles de euros en este auto para dejarlo en buen estado, tanto por el tema del óxido, porque tuve que conseguir pisos nuevos, cortarlos, soldarlos. Eso fue un infierno, no es mi trabajo, no fue para nada rentable hacerlo. Y además, también tuve que cambiar la totalidad de los trenes rodantes. Todo lo que se puede cambiar en el chasis fue cambiado, ya sea en video o después del video. Hay muchas cosas que se hicieron en el auto y además los 4 amortiguadores estaban muertos, así que un gran agradecimiento a RWP que me proporcionó 4 magníficos amortiguadores combinados que instalamos en este auto. Por eso es que ella, que se ve tan bien sobre esos magníficos rines de Shelby GT500 con sus llantas nuevas que también compré. Así que, en fin, le he metido bastante tiempo y dinero a este auto, excepto que, pues, al final, me cansé. ¿Ves el patrón que se repite aquí? Sí, entonces básicamente, este carro, con todo el trabajo que le hice, me terminó fastidiando un poco y ya no tengo tantas ganas de tenerlo en mi casa, porque eso me dará dinero para el resto de los proyectos. Y pues, bueno, si tengo los medios me la quedo, porque a pesar de todo el trabajo que le hice, a pesar de todo eso, sigue siendo un carro súper entrañable con una facha inigualable. Me encanta este carro, pero en algún momento tal vez sí haya que decirle adiós. Eso es lo que quería decirles en este video. Eso y el hecho de que la 206 RC también ya se fue. ¿Qué? ¿Cómo que la 206 RC ya se fue? La Mustang, bueno, se entiende, ¿no? Porque nos sorprendió verte en una Mustang, Antonio. Pero la 206 RC, dijiste que no la ibas a vender. Sí, efectivamente dije eso. Pero, ¿cuál es el proverbio? Solo los tontos no cambian de opinión. Yo no soy un tonto, solo soy muy impulsivo. Pero no se preocupen, estoy yendo a terapia por eso, no hay problema. Bueno, pero tengo que confesarles algo. Sí, eso es seguro. Eso sinceramente era casi obligatorio. Sí, ya llevo 2 años pensando en lo que viene después de 505. En el sentido de que sí, bueno, el proyecto está tomando un poco más de tiempo de lo previsto. Pero en realidad ya hace 2 años que compré algo. Y quería que ese proyecto fuera realmente especial, que fuera realmente único. No, no hay que exagerar, yo no compré eso tampoco, no. Sin embargo, en diciembre de 2024, manejé 20 horas hasta Bretaña y compré esto. Oh, ¿qué es eso? Oye, ¿qué haces aquí tú? Que ya son las 5:44. Oye, ¿qué onda con tu playera? Ford, toma esto. ¡No manches, amigo! ¡Oh, increíble!
Pero amigo, esto es una locura. Es una locura. Entonces te adoro tanto como te odio. Sí. ¿Por qué hay dos Camaro de tercera generación? Porque Clayton, aquí presente, tenía él mismo un Camaro de tercera generación. Sí. Con el T-Top. Sí, la verdad estuvo increíble. Es como cuando empecé a juntarme con Bartán. Ahora tengo 12 Mercedes en el garage. Ahí entendieron la idea. Soy muy influenciable, pero está bien porque me rodeo de buenas personas, creo. Sí, está bien, podría ser peor. La verdad, está bien. Entonces, básicamente la historia de estos dos Camaro es bastante simple. Un impulso, un anuncio en Le Bon Coin, licencia B, grúa con plataforma, Bretaña. Clayton me acompañó, fue un viaje por carretera increíble. Sí, la verdad. Dormimos muy poco, yo estaba muy cansado, rompí mi cochera. ¿Te acuerdas de eso, amigo? Sí, así tienes que poner el video. Extracto. Me voy a dormir, estoy cansado. Pero, buenos recuerdos. Entonces, en fin, eso. Como se habrán dado cuenta, son de tercera generación. Hubo, entonces, obviamente, si saben contar, antes hubo... Dos, creo. 2 generaciones. Así que, vamos, les voy a contar la historia del Camaro. Pero quédense hasta el final porque, bueno, después les voy a contar eso y sobre todo qué vamos a hacer con ellos. Porque sí, eso es lo más interesante. Porque sí, el inicio de la historia del Camaro en realidad comienza en 1964, porque en el 64 Ford decide presentar el Mustang que todos conocen. Y de hecho, si no conocen el Mustang, les dejo el enlace justo arriba a la derecha del video. Les cuento un poco la historia del Mustang y de mi Mustang. Y básicamente eso es, Ford revela el Mustang y para General Motors la idea apesta horrible. En el sentido de que es solo un cochecito barato basado en un Ford Falcon para atraer a los jóvenes con un aspecto algo deportivo, pero no va a llegar más lejos. Se imaginan que el coche se va a vender como a 100,000 unidades por año. Y luego dicen, en el peor de los casos, si hay que meterle un poco de competencia, tenemos el Corvair, les va a gustar a los jóvenes y está muy, muy bien. De hecho, amigo, mi abuela tenía un Corvair, apestaba horrible. Y mi papá me decía que se quedaba dormido por las fugas de monóxido que tenía el motor trasero. La verdad, no era nada del otro mundo, ¿eh? Ah, sí. Entonces básicamente lo de la competencia no funciona muy bien. Y en el 65 el Mustang se vende, de hecho se vende muy, muy bien. Estamos hablando de 22,000 unidades durante los primeros días después del lanzamiento, cuando el auto fue anunciado en el Salón de Detroit. Y estamos hablando de 100,000 ventas en 4 meses. No sé si nos damos cuenta, estamos en el 65 y el auto se vendió, pero es una locura. Así que ahí GM se dice, tal vez nos perdimos de algo, vamos a intentar ponernos al nivel. En la primavera del 65, cunde el pánico en General Motors. Ford acaba de cerrar su año con 418,000 ventas, algo así, del Mustang. Es una locura. Y ahí se dicen, bueno, tal vez el Corvair no es la idea del siglo. Hay que reaccionar bien, reaccionar rápido con una plataforma de verdad. Algo que realmente pueda competir con el Mustang. Les molesta admitirlo, pero el Mustang, como rival, es un buen coche. Así que empiezan a investigar un poco, pero no quieren para nada que el grupo General Motors se meta en algo que no dominan. Entonces, no será una plataforma Oldsmobile, no será una plataforma Buick, será una plataforma Chevrolet. Y ahí se dicen que el Chevrolet Nova puede ser una buena plataforma de inicio. Un coche pequeño, fácil de construir, será la base para el Camaro. Sí y no, efectivamente el Corvair no funcionará para nada, porque tenemos el abogado Ralph Nader, que acaba de publicar un libro sobre el Corvair diciendo que probablemente era el auto más peligroso del mundo. Da vueltas de campana, bueno, sin que se lo pidas en realidad. Así que no, el Corvair lo olvidamos. Ya estamos en el verano de 1965 y Chevrolet quiere sacar a toda costa un auto para el año modelo 1967. Así que bueno, se concentran muchísimo y luego trabajan en el concepto XP836, también llamado Panther. Los prototipos se suceden, hay varios diseños, varias iteraciones del asunto, unas más logradas que otras. Hay algunos que se parecen a un Corvette, etcétera, etcétera. Y llegamos a un diseño bastante atractivo, con 2 faros redondos al frente, pero Pete Estes todavía no está nada convencido con el nombre Panther. Entonces, en 1966, toda la dirección de General Motors invita a 200 periodistas de todo Estados Unidos a una conferencia llamada SEPAW, S-E-P-A-W, que significa Society. Sociedad para la Eliminación de los Panthers del Mundo Automotriz. Sí, algo así. Y entonces, resulta que en un momento estamos en el escenario y hay personas que tienen carteles en las manos. C-A-M-A-R. Y ahí llega Pete Estes con la letra O. Será un Camaro. Excepto que en el momento del anuncio del nombre, hay como un gran silencio, una gran incomodidad. Nadie entiende. Y entonces, él se justifica un poco diciendo que quería un modelo que empezara con la letra C, porque hay muchos Chevrolet y bla 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 que empiezan con la letra C. Y además se parece a camarada en francés. Él quería un auto amigable. Y entonces hay
un periodista que pregunta: ¿Qué es un Camaro? Y ellos responden: es una pequeña bestia que se come a los Mustang. Entonces, en septiembre del 66, los primeros Camaro llegan a las concesionarias, y como con el Mustang, tienen un pequeño 6 cilindros, o un V8, así que, hasta ahí, todo bien. Sin embargo, donde el Mustang se queda con un V8 de 4.7 litros y 225 caballos, Chevrolet llega directamente de entrada con la versión SS equipada con un gran V8 de 6.5 litros 325 caballos, lo cual era una locura para la época, porque no había nada así. Esos son 100 caballos más que el Mustang. Entonces, también podemos mencionar la presencia, ya en esa época, de la versión Z28, que en realidad es una versión de competencia que sirve para homologar los Camaro en la competencia Trans Am. Para esa, no tenemos un 6 litros 5, así que ese auto va a quedar un poco a la sombra del SS, ya que está limitado a un small block de 4 litros 9. Y bueno, la Camaro también existe en versión convertible, pero de esa realmente no se va a oír hablar mucho. Sigue siendo mucho menos interesante, entre comillas, que el buen y viejo coupé. Y al final del año 1967 salen las cifras. Fíjate que Chevrolet vendió nada menos que 220,000 Camaro. Entonces está genial, pero sigue siendo la mitad que el Mustang, que ya llevaba bastante ventaja. Y un dato curioso, los Z28 de los que te hablaba hace un momento, solo encontraron 602 compradores entre los 220,000 Camaro vendidos. Así que sí, un Camaro de primera generación Z28 es muy raro, y entonces habrá que esperar hasta 1969 para que el Camaro reciba un rediseño. Y aquí llegamos un poco al apogeo del Camaro. Es el que todos tienen en mente, el Camaro SS rediseñado del 69. A pesar de todo eso, a pesar de todos esos años, todos esos ejemplares vendidos, estamos hablando de 700,000 ejemplares vendidos para la primera generación del Camaro, pero eso no logró destronar al Mustang. Pero no importa, de todas formas sigue siendo una victoria, porque digamos que al menos lograron romper el monopolio de Ford, que hasta ese momento vendía los pony cars solo. Eso ya es una victoria en sí misma. En 1970 llega la segunda generación del Camaro y Bill Mitchell, el vicepresidente de General Motors, tiene él mismo un Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, que adora y la adora tanto que les pide a los ingenieros y diseñadores que pongan líneas inspiradas en ese Ferrari en la segunda generación del Camaro. Dicho así, suena muy raro, pero eso nos da esto: unas líneas simplemente increíbles, hermosas, muy estilizadas, puertas sin marco, un cofre muy largo, y la verdad creo que está extremadamente bien lograda esta primera versión de la segunda generación del Camaro, porque después, sí, hubo un rediseño, pero hablaré de eso más adelante. De hecho, también es la primera de su línea en tener el techo targa, el techo T-Top, como hablábamos hace rato con Clayton. Es genial, porque significa que es un convertible, pero no es un convertible. Entonces, tienes las ventajas, no tienes los inconvenientes, está increíble, y creo que eso fue realmente una muy buena decisión. En cuanto la anunciaron y salió a la venta en las concesionarias, pues, no se andaban con tonterías. En el Camaro podemos encontrar uno de los motores más afinados de la época. Es simplemente el motor del Corvette, que de todas formas tiene 360 caballos de fuerza. No sé qué pienses tú, Clay, pero para mí es como la época dorada de los muscle cars. O sea, no ha habido nada mejor. Digamos que es la época dorada antes de la gran caída de la era del smog. De hecho, aquí les hablo de un 5.7 litros que tiene 360 caballos. Hoy en día, un V8 Hemi también de 5.7 litros todavía atmosférico apenas llega a 400 caballos, así que la diferencia es fenomenal. Claro, no teníamos los mismos sistemas de inyección y sobre todo de control de emisiones, pero 360 caballos en 1970. La verdad, yo no me animaría a subirme, Sin asistencia, sin ABS, sin nada de nada, Te mueres como un hombre. Pero entonces sí, las normas de emisiones llegaron mucho más rápido de lo que esperábamos. Las tasas de compresión son mucho más bajas. La gasolina es sin plomo y así sucesivamente. Lo que hace que en el 71 la Z28 pase de 360 caballos a apenas 245 caballos. Sí, de un año a otro, en el mismo auto, con el mismo motor, pierde 100 caballos, Thierry. Creo que Johnny es el más apropiado. Johnny sí. No creo que hubiera muchos Thierry allá. No creo que haya ninguno, de hecho. No. Y en el 75 llega el catalizador, lo que hace que en el mismo coche, con el mismo motor, pasemos de 360 caballos en el 70 a 145 caballos. 360 caballos, 145 caballos, en 5 años. Johnny no está nada contento. Entonces yo, personalmente, por el mismo precio, completamente loco, la voy a comprar usada, el carro.
145 caballos, un V8 de Corvette, y resulta que Chevrolet tenía tanta vergüenza de tener potencias tan bajas que eliminaron la Z28 y la SS del catálogo. Así que, básicamente, la Camaro toma un nuevo rumbo. Pasamos de un muscle car deportivo y divertido a un cruiser que está hecho para ir de un punto A a un punto B con una carita bonita. Y el cambio más grande de esta segunda generación de Camaro ocurre en el 74. El auto recibe un rediseño. Además de las normas antipolución, tenemos nuevas normas antiimpacto, el auto tiene parachoques grandes y bla bla bla, así que, además de volverse aburrido, se vuelve feo. ¿Es cierto? Sí, está asqueroso. No es nada emocionante, ¿verdad? Y justo después, obviamente, llegamos al primer gran choque petrolero en Estados Unidos. Pero bueno, a pesar de todas esas normas, esas huelgas y esas decisiones económicas medio malas, pero bueno, no tenían mucha opción, pues la Camaro de todas formas le ganó a la Mustang en ventas. Porque en la segunda generación del Mustang, de la que ya habíamos hablado en el video de Mustang, Ford tomó decisiones aún más extremas, lo que hacía que el Mustang fuera aún más aburrido que el Camaro, que de por sí ya se estaba volviendo bastante aburrido, comparado con la época dorada de los muscle cars. Así que sí, en el 82, la segunda generación del Camaro termina con más de 2 millones de unidades vendidas, lo cual es muchísimo, pero de todas formas son autos aburridos. De todas formas no es. Y obviamente, justo después de la segunda generación, llegamos a la tercera generación. Tercera generación. Y la verdad creo que está muy bien lograda. Bueno, estamos en 1982 y con este nuevo año llega un montón de nuevas tecnologías, nuevos motores y así sucesivamente. Para empezar, se abandona el chasis de la Nova, que ya es muy antiguo, obsoleto, y se pasa a una carrocería monocasco. Es el primer Camaro que tiene un verdadero chasis monocasco. Eso permite tener un auto mucho más ligero. Estamos hablando de una diferencia de 220 kilos con la segunda generación del Camaro. Y además, el auto es mucho más estilizado, mucho más aerodinámico. Y sí, los años 80 son la era de la tecnología. ¿Y de la cocaína? Y de la cocaína. Y de la desenfreno. Honestamente, eso se refleja en el diseño. Exactamente, eso iba a decir. Sí, el coche apesta a cocaína. Entonces, esta generación de Camaro fue elogiada por la prensa por su comportamiento, su diseño futurista y sobre todo por el peso. La reducción de peso es completamente loca. De hecho, el Camaro Z28, o sea, justamente este fue elegido en 1982 como el auto del año, el mejor auto según Motor Trend. Dicen que tiene el mejor comportamiento en carretera jamás visto en un auto americano. Bueno, yo nunca he manejado uno, pero en mi opinión no es para tanto. No es complicado. No es complicado tener algo mejor que... Y en términos de aerodinámica, estamos hablando de un coeficiente de 0.37, lo cual no está nada mal para la época. Sobre todo en un país donde todos los autos son cuadrados, parecen bloques de cemento, la verdad. Se nota, mira, es un avión de combate. Claramente parece un avión de combate. Y cuando te asomas dentro del auto, te dejo estas tomas, realmente parece un avión de combate. La cabina está orientada hacia el piloto. Es realmente futurista. Y simplemente es un avión de combate. Bueno, por otro lado, si hay un punto donde el Camaro de tercera generación va a ser criticado, es en el tema de los motores, sobre todo en la primera versión, la versión más barata. Sí, está motorizada por el Iron Duke. Y a pesar de ese nombre tan elegante, tan americano, es un 4 cilindros, 2 litros y medio, de 95 caballos, que hace de 0 a 100 en 20 segundos. ¿Qué? Sí. No, pero está bien, es económico. ¡En un Camaro! Es económico, pero aún así consume 20 litros cada 100 kilómetros. O sea, el carro tiene pinta de avión de combate, pero le cuesta trabajo llegar a 100 kilómetros por hora. ¡Qué vergüenza! Es una pesadilla. Y de hecho, incluso la versión Z28 que tenemos aquí, justo detrás de nosotros, que de todos modos tiene un motor V8 de 5 litros, ¿cuánto da? ¿185 caballos? Sí, algo así más o menos. Entonces, los periodistas están bastante sorprendidos, porque, otra vez, sí, estoy clavado en eso, pero 10 años antes, el Camaro tenía 360 caballos y quería matarte. Ahora, le cuesta llegar a 100 kilómetros por hora. Bueno, obviamente, son los años 80, los fabricantes están haciendo innovaciones. Lo vimos en mi último video sobre el Mercedes W124. Salió al mismo tiempo. El K-Jetronic apesta. Y bueno, fíjense que Chevrolet hace exactamente lo mismo en el Camaro, en el V8 de 5 litros con la inyección que llamarán Crossfire. Pero la inyección es tan mala y poco confiable que los mecánicos de la época que trabajaban en ella la llamaban la Ceasefire, como cese al fuego. Anthony, estando muy perturbado por la inyección mecánica de Mercedes, se le olvidó leer su texto. La inyección Crossfire de los Camaro en realidad es una inyección electrónica que no tiene absolutamente nada que ver con el K-Jetronic. Pero de todas formas,
también era una porquería. Bueno, afortunadamente, en 1983, Chevrolet quitó el 4 cilindros todo chafa. Entonces, nos queda un pequeño V6, algo tímido, de 103 caballos, el V8 de 5 litros carburado, que da 145 caballos, y el Ceasefire, que da 165 caballos, y habrá que esperar hasta 1985 para que la tercera generación del Camaro realmente brille gracias a la IROC, International Race of Champions, nene. que antes hacía competir a los pilotos en 911 RSR. Y ahora, eso se acabó. Ahora queremos esto. Queremos América, queremos aviones de combate en la pista. Ya no queremos a esos pequeños alemanes refinados. Aquí es músculo, aquí. Eso es lo que queremos. Bueno, entonces, por supuesto, por cuestiones de marketing, Chevrolet saca la IROC Set en homenaje a la competencia y sobre todo, pues, para vender un poco más. Pero ojo, no hacen las cosas a medias. Se convierte en un verdadero auto deportivo. Tenemos suspensiones mejoradas por Bilstein. Tenemos barras estabilizadoras grandes. Tenemos rines de aluminio de 16 pulgadas, por primera vez instalados incluso en un Chevrolet, con llantas de perfil bajo. No, es una verdadera evolución del Z28. Por fin tenemos el 5 litros y el 5.7 litros ofrecidos con una verdadera inyección TPI que permite aumentar la potencia hasta 230 caballos. Eso empieza a volverse un poco más agradable. Bueno, después, de 86 a 92, la tercera generación del Camaro sigue evolucionando poco a poco, especialmente con una versión bastante genial, la One LE, que significa, básicamente, circuito. Ahí es cuando se vuelve completamente loco, se quitan todas las opciones que no sirven para nada, se le aumenta un poco el motor y nuestro V8 llega a 230 caballos de fuerza. Por lo tanto, también, la Z28 fue completamente reemplazada por la IROC Z1L en particular. Y es por eso que se convirtió en el Camaro de tercera generación más mítico, el más buscado, a pesar de lo que puedan pensar ustedes, pobres fanáticos de los 4 cilindros. No, estoy bromeando, no hay ningún fanático de los 4 cilindros en el Mustang de tercera generación. Dije Mustang Camaro, perdón, es redundante. Y en los 2 últimos años de producción, el Camaro V6 pasa de 2 litros 8 a 3 litros 1, creo. Eso aumenta un poco el torque, un poco la potencia, está bien, hace un pequeño cruiser tranquilo, barato, y así es como termina la historia de la tercera generación del Camaro. Se vendió en más de 1.500.000 unidades, lo que la convierte, hasta hoy, en la Camaro más vendida, y sinceramente no es nada descabellado. Lo que sí es descabellado, Antonio, es que no sigues nada. El Camaro 2 se vendió mucho más que la tercera generación, como ya lo mencionaste. Estamos hablando de una diferencia de 500.000 unidades. ¡Concéntrate! Entonces, en ese momento, uno piensa, ya está Chevrolet, General Motors, van por buen camino. Ya entendieron lo que hay que hacer para que se venda. Entonces, la cuarta generación seguro que va a ser un maldito éxito. Yo no estoy tan seguro. No, la verdad, a mí me gusta la cuarta generación. Visualmente es una locura. A mí también me gusta. De hecho, sí, aquí ya llegamos a los años 90. La cocaína, eso ya se acabó. ¿Queremos autos? Futuristas, el futuro es ahora. Eso es, biodiseño. Porque, del otro lado, Ford hace exactamente lo mismo con el Mustang SN95. Olvidamos los códigos, los autos cuadrados, los autos rudos. Y llegamos a autos mucho más redondeados, mucho más aerodinámicos, mucho más en la onda de los años 2000 en realidad, al final de cuentas. Bueno, entonces, el Chevrolet Camaro existe. También tenemos el Pontiac Firebird desde la tercera generación. Son prácticamente primas. Bueno, no, en realidad son casi idénticas salvo por unos cuantos detalles. Pues fíjense que es exactamente igual en la cuarta generación de Camaro y de Firebird. Bueno, y resulta que aunque estamos hablando de, pues sí, estadounidenses muy patriotas, muy todo lo que quieran, pues resulta que la cuarta generación de Mustang y de Firebird se producirán en Canadá, en Boisbriand. Ah, sí, y de hecho les hablaba de autos muy aerodinámicos para la cuarta generación de Camaro. Y pues sí, realmente es el caso. Los diseñadores se animaron a hacer el parabrisas más inclinado jamás visto hasta ahora, con 68 grados de inclinación. Es enorme para un parabrisas, se ve muy estilizado. Eso hace que el auto parece una nave espacial, solo por eso, entre otras cosas. Pero para los mecánicos que trabajan en el auto, es mucho menos divertido, ya que eso significa que el motor está medio metido debajo del tablero, debajo del parabrisas. Lo que significa que para cambiar tus bujías, tal vez tengas que bajar el motor. Sí se puede en realidad, ¿verdad? No, se hacía sin eso, pero... Bueno, por la historia, de todos modos, lo voy a decir así porque eso la desacredita un poco. Bueno, entonces, en cuanto al diseño, Chevrolet utiliza, como siempre, mucho plástico de baja calidad, de gama baja, plásticos duros. Pues sí, pero eso reduce un poco el peso, disminuye los costos de construcción, los costos de diseño y permite vender un auto agradable, siempre más barato. Y eso está muy bien, y ellos lo entendieron perfectamente. Entonces, lo curioso de la cuarta generación del Camaro es que las puertas y la cajuela están hechas de una mezcla de fibra de vidrio y plástico. Dicho así, no suena muy glamoroso, pero en realidad eso ayuda a proteger contra pequeños golpes, y es una decisión de diseño.
En cuanto a los motores, el Camaro recupera el V6 de 3 litros 1 del que les hablaba hace un rato, esta vez llevado a un poco más de 130 caballos. Sí, súper divertido. Y la versión Eroq Z ya no existe. Fue comprada por Dodge, así que la versión Z28 regresa con el motor del Corvette C4, que de todos modos entrega 279 caballos. Está bien, pero no me dan ganas de partirme el trasero por eso. ¿No es cierto? Partirme el trasero por eso. Pero lo que sí está muy chido es que en el 93 ya teníamos la opción de la caja manual de 6 velocidades. Y eso está bastante padre para pasear por las autopistas americanas a 60 millas. Consumes mucho menos que los demás. No sé cómo ande de consumo, pero al menos es una caja legendaria, la T56, la que todos cambian en Estados Unidos para absolutamente todo. Bueno, y del lado de los periodistas, porque sí, siempre tienen algo que decir, eso ya lo entendieron. Pues es un poco su trabajo, al mismo tiempo. Dicen que la cuarta generación es fea y que el parabrisas está demasiado inclinado y que por eso uno queda muy lejos del parabrisas cuando maneja y que por eso no se ve nada. Pues, no sé, no te lo puedo decir, nunca he manejado una cuarta generación. Pero, la verdad, encontré una crítica que está bastante chistosa, y es que los periodistas dicen que el interior apesta horrible cuando te sientas del lado del pasajero. ¿Sabes por qué, Clayton? Me imagino el tablero que está inclinado hacia el conductor. No es eso, es que de hecho cuando sacaron la cuarta generación no pensaron en la ubicación del catalizador. Entonces, para pasar el catalizador por debajo del coche, modificaron el piso, lo levantaron formando una joroba alrededor del catalizador, lo que hace que cuando estás sentado del lado del pasajero tengas las rodillas en la barbilla. Sí, el piso se ve así, no es una broma, eso no lo sabía. Esa no me la sabía. Apesta bien feo. A pesar de sus defectos, este Camaro va a evolucionar como sus hermanas mayores, o sea, bastante bien, la verdad. Obviamente, el coche se moderniza, el coche evoluciona, mejor enfriamiento, mejores frenos. Es la primera vez que en un Camaro tenemos frenos de disco en las 4 ruedas en toda la gama, incluso en los V6. Bueno, y como siempre, Chevrolet guarda lo mejor para el final con el rediseño del 98. Es cierto, así me parece muy genial. El auto es más agresivo, parece más enojado, parece más deportivo. Y sí, el aspecto corresponde al rendimiento, ya que le pusieron el último motor de la Corvette, el LS1. Ahora sí empezamos a hablar en serio. Esto ya es serio, de verdad. Y entonces, el LS1, en teoría, está anunciado con 305 caballos, pero en la práctica, cuando metes el carro al dinamómetro, siempre da entre 330 y 345 caballos. Y eso está cañón, significa que ya... Eso es seguro. ¿Sabes por qué? Es como en la época de la GNX, la Grand National, limitaron el rendimiento porque no querían quitarle ventas al Corvette. Está cañón. Tienes el Corvette, que es la estrella de toda la gama, y sacas un Camaro que es mucho más barato. Eso significa que puedes tener un Corvette por $21,000. Sí, ya de entrada. Está loco. Es una locura. Y a pesar de un éxito decente, la cuarta generación del Camaro se fue apagando poco a poco hasta desaparecer en 2002. Para recordar, al inicio de su carrera, se vendían más de 100,000 ejemplares por año, y en 2002, 29,000. Pues sí, porque por un lado, teníamos el Mustang, que seguía siendo un verdadero pony car, un verdadero muscle car con motores grandes, muy impresionante. Tuvimos versiones increíbles en la SN95. Sí, la verdad. La Cobra R, todas esas cosas, es una locura. Mientras tanto, la Camaro solo se hizo un poco más grande. Se volvió un GT, sí, algo potente, con algo de presencia, pero aún así un poco torpe comparada con el Mustang. Así que, efectivamente, así es como termina esto. En 2002, cierran completamente la fábrica de la Camaro, que todavía estaba, por cierto, en Canadá. Y pues, a los más de 3,000 empleados les dicen... Gracias, hasta luego. Y es el fin de la Camaro. No se volverá a saber nada de ella durante mucho tiempo. Salto al futuro. Ahora estamos en 2000 y ya han pasado 4 años sin tener noticias del nombre Camaro. El nombre ya no existe, de verdad, no pasó nada. No hubo publicidad, ni comunicación, ni fotos, nada. El Camaro estaba muerto. Y en 2005, Ford nos saca esta cosa. El Ford Mustang de quinta generación, que realmente retoma el espíritu del Mustang de primera generación. Estamos hablando realmente de un estilo neo-retro, y sinceramente funciona muy bien. Y aunque no se ha admitido públicamente, creo que es un poco por culpa o gracias a esta generación de Mustang que en el Salón de Detroit en 2006 aparece esta cosa en el stand de Chevrolet. Esta cosa es el Camaro Concept. Entonces es un diseñador surcoreano quien nos dibujó esta obra maestra diseñada por Sang-yup. Sang-yup
Sang-yup Lee. Y sinceramente, wow, es magnífica. El público es unánime, el auto es excepcional. Es un poco el mismo efecto de asombro que la Mustang un año antes. Realmente estamos hablando de un coche neo-retro. Y este concepto de Camaro realmente retoma los códigos pues de la primera generación de Camaro en realidad. Se repite. Y en realidad, aunque no lo parezca, no nos damos cuenta. Pero Chevrolet acaba de llegar con un auto de verdad que puede competir con la Mustang. Porque hasta ahora pues no era realmente competencia. La Camaro se había convertido en un enorme GT en el que nadie podía sentarse. Esa no es para nada la filosofía del Mustang, del Pony Car. Esa no es la filosofía. Pero ojo, giro inesperado. Resulta que en 2006 hay algo en las noticias que va a hacer que los ingenieros de General Motors entren en pánico. Pero ojo, en el buen sentido de la palabra. De hecho, en 2006, un tal Michael Bay está buscando un auto característico para interpretar al personaje de Bumblebee en la película Transformers. Y entonces, obviamente, este tipo se va a enamorar completamente del auto conceptual del Camaro y le va a decir a Chevrolet: chavos, quiero eso en mi película. Y es ahí donde se pone realmente interesante porque la película todos la conocemos, todos ya la vimos, es una locura. Revienta la taquilla, hace $709 millones en ingresos, es simplemente increíble. Y entonces, pues, todo el mundo se enamora del diseño del Camaro. Este auto tan característico, ya personificado, aunque ni siquiera ha salido todavía, amarillo, con las franjas negras, es Bumblebee. Ni siquiera es un Camaro, es Bumblebee. Entonces, obviamente, de repente el desarrollo se va a acelerar, ya que GM entiende que ahí se puede ganar dinero. Y de hecho lo van a manejar muy bien, ya que ya tienen una plataforma lista para recibir la base de este nuevo Camaro. Pero ojo, está en Australia, en Holden, el chasis del Commodore. Quizá eso no les diga mucho a ustedes, como buenos viejos europeos, pero eso es simplemente un sedán gigantesco, motorizado por un V8 gigantesco. Pero bueno, para nosotros básicamente sería como un Laguna 3 con un motor 2 litros DCI. Pero bueno, los australianos están completamente locos, ¿no? Y entonces, para reducir aún más los costos, pero aún así tener un motor que sea relativamente deportivo, simplemente vamos a tomar uno de Corvette. Vamos a tomar simplemente el motor LS de la Corvette y lo vamos a poner en un chasis de Commodore y luego le vamos a poner la carrocería de un auto conceptual sacado de la película Transformers y así tendremos el Camaro. Y la gente va a estar contenta. Y sí, por supuesto que estuvieron contentos, carajo. Así que ahí está, se cierra el círculo, el nuevo Camaro existe y de hecho se produce en Canadá, pero esta vez en Oshawa, Ontario. Los pedidos se abren a mediados del año 2008 y los autos llegan a las concesionarias en 2010. Y sinceramente sí, la película Transformers realmente impulsó las ventas, ya que resulta que el color amarillo rally, o sea el color de la película, fue el color más vendido en el lanzamiento del auto. Es decir, normalmente los chicos prefieren los muscle cars negros, rojos, grises si acaso, pero ahora quieren uno amarillo. Y de hecho, resulta que ese color era tan popular y la película era tan popular que decidieron hacer una edición limitada, la edición Transformers, que se ve exactamente así. Así que sí, seguramente reconocen el lugar, estamos en Auto HV, si han seguido los videos desde hace un tiempo, y pues sí, ya hemos venido aquí a hacer varias cosas. Y ellos rentan y reparan un montón de cosas, allá están fingiendo que trabajan. En fin, sí, Chevrolet en 2010, con motivo del lanzamiento de este Camaro, sacó la edición Transformers. Entonces, ¿qué cambia respecto a un Camaro clásico? Bueno, efectivamente tenemos este color Rally Yellow que es característico de la película. Como les dije, realmente era un color súper popular en 2010. Por cierto, esta edición la volvieron a hacer en 2012. Hay algunas diferencias sutiles. De hecho, esta es la segunda versión de la edición Transformers. Así que tenemos las franjas en el cofre que pasan de ser brillantes a tener un aspecto de fibra de carbono. Obviamente tenemos pequeños logotipos de Autobots en las salpicaderas delanteras, en los rines, bordados en los reposacabezas, bordados en la consola central, el interior de cuero con las costuras amarillas. Eso se ve increíble. Y también el tablero de cuero negro con las costuras amarillas. Puede que haya otros detalles de los que no estoy al tanto. Si conocen alguno, díganmelo en los comentarios. Pero de todas formas, creo que tenemos mucha suerte de tener este modelo en exhibición justo detrás de nosotros porque la verdad no hubo muchos. Me parece que apenas hubo 1000 o 1500 para la primera y la segunda edición. Así que sinceramente está súper genial. Y pues obviamente un gran agradecimiento a Maui porque sí, son ellos quienes hacen que su auto se mantenga aquí. Entonces, como dije, a nivel mecánico, encontramos el V8 LS3 del Corvette C6 que de todas formas tiene 426 caballos de fuerza. Enfrente tenemos el Mustang con su motor de 4 litros 6 que tiene 305 caballos de fuerza. Entonces, claro, después viene el rediseño del Mustang que llega con un mejor motor, etcétera, etcétera. Pero aquí solo LS3 6 litros 2. Por supuesto, Chevrolet también nos saca un V6 de 3 litros 6 que claro, es mucho más anecdótico, porque aquí estamos hablando de un verdadero Pony Car y los tipos quieren un V8 y... Por supuesto,
Pero nada más el V6 aún así 312 caballos, lo cual es más que el V8 de la Mustang competidora. Entonces, a pesar de una recepción increíble y una mecánica casi perfecta, sí, lo admito, el Camaro no está exento de defectos. Los clientes y los periodistas dicen que hay mala visibilidad cuando estás en el coche, como si la generación anterior hubiera querido perpetuar un poco su tradición de porquería. Bueno, la verdad creo que han sido bastante duros porque sí, tienes un cofre muy largo, amigos, tenemos un motor de Corvette, pero en realidad está bien. Me siento cómodo en este carro. Pero bueno, y como siempre, las críticas son siempre las mismas sobre los autos americanos grandes. Sí, hay plásticos duros por todos lados. Sí, de acuerdo, es plástico duro. Pero amigos, es Bumblebee. Pero bueno, los periodistas no están contentos, no están contentos, no están contentos, no están contentos, no están contentos. Sí, dicen que el comportamiento del auto es muy pesado, muy torpe. Pues sí, amigos, era un sedán australiano, eso lo tenemos totalmente claro, pero a pesar de todas esas críticas, uno entiende muy rápido que aquí probablemente estamos ante uno de los mejores muscle cars de la historia hasta ahora, porque el chasis es simplemente fenomenal. Tenemos un verdadero tren trasero, innovaciones reales que se hicieron en este modelo, porque el Mustang, recordemos, en la misma época, tenía un eje trasero rígido, un puente rígido, como en los camiones y las 4x4, no es nada bueno. Y además, tenemos sobre todo una mecánica ultra potente y ultra confiable. Tenemos el motor de la Corvette. En fin, ya lo ven venir. Sí, este auto fue un verdadero éxito. Tuvimos la mejor integración publicitaria de un auto en la historia del automóvil de la humanidad. Bueno, Transformers fue una publicidad increíble, de verdad. Una publicidad brutal. Y además, el auto es simplemente un gran logro. Y sí, así fue. El primer año de lanzamiento de este Camaro, se vendieron más de 81,000 ejemplares, lo cual está realmente bien. Así que sí, le ganó al Mustang hasta que se detuvo la producción en el 15. En fin, todo esto para decir que, entonces, en 2010, lanzamiento, en 2011, llega un convertible. En 2012, llega la versión CTL1, o sea, esto, con un supercargador, un mejor chasis, frenos más grandes, una caja mecánica, una locura, tiene 580 caballos. Y en 2013 tenemos el paquete 1L que regresa en el Camaro. En resumen, va a ser el paquete de rendimiento de la versión atmosférica con el chasis optimizado, frenos grandes, caja mecánica, etcétera, etcétera. Pero sin el supercargador, para los que quieren mantenerse tranquilos, con solo 426 caballos. Y en 2014, para coronar esta generación tan exitosa, Camaro americano. En fin, Chevrolet presenta la edición definitiva de su Camaro con la Z28. De hecho, en ese momento, quieren demostrar que un muscle car moderno tiene perfectamente su lugar en un circuito de velocidad, un circuito europeo. Así que, en fin, le ponen todo. Trae un kit de carrocería, frenos de carbono. Y luego el motor, ese 6 litros 2, está un poco flojo. Vamos a poner el de 7 litros de la Corvette CO6. Z06. Así que sí, 500 caballos en un atmosférico, eso ya empieza a hablar en serio. Y de hecho sí, el 0 a 100 es en menos de 4 segundos. Incluso batieron el récord de Nürburgring en 7 minutos 37. Y la velocidad máxima es de casi 300 kilómetros por hora. Un bicho grande y torpe, decían los periodistas. ¿Ves? Es desconectados, esos tipos, ¿eh? Aquí estamos hablando de un tiempo en el Nürburgring, de un Lamborghini murciélago, de un Ferrari 458 o de un Porsche 911 GT3. Dijeron que era una Camaro grande y torpe. En fin, en esta generación, cerca de 500,000 unidades vendidas, la verdad no está nada mal para un renacimiento. Y así es como llegamos ya o por fin, a la sexta generación del Camaro. Creo que el video ya es bastante largo y sobre este modelo voy a ser bastante breve porque hay muchas cosas que decir. Claro, pero en realidad considero que Chevrolet se equivocó un poco con esta última generación. Aquí, sinceramente, con la nueva generación, los periodistas ya no tienen tanto derecho a decir, sí, es muy pesada, sí, es torpe, sí, es una porquería. No, adiós a la plataforma australiana, hola a la plataforma estadounidense porque ahora está basada en la Cadillac ATS. Entonces es mucho más ligera, mucho más manejable, mucho más moderna y sobre todo pesa 100 kilos menos que la generación anterior del Camaro. Y aquí empezamos a tener tecnologías realmente modernas como por ejemplo las suspensiones magnéticas en la versión 1LE, o sea, la más deportiva. Y de hecho, hablando de eso, sí, Chevrolet vuelve a hacer la jugada maestra, esa especie de gran locura del récord de Nürburgring, especialmente con la ZL1. Y esta vez tiene un V8 de Corvette con supercargador. Y de hecho, lo curioso de la 1L es que era tan radical que estaba prohibida su venta en Europa. Pues sí, mira el tamaño del alerón, mira los canards en las defensas delanteras. Eso simplemente no cumplía para nada con las normas de protección a peatones en Europa. Así que, bueno,
esa nunca la tuvimos, aunque hizo un récord en un circuito por acá. Entonces, a pesar de que tiene un alma mucho más deportiva, que es más ligera, más manejable, simplemente mejor, pasó completamente desapercibida y fue un fracaso comercial esta sexta generación. ¿Por qué, me preguntarán? Pues simplemente por su diseño. Sí, es muy bonita, estoy de acuerdo con ustedes, pero se parece demasiado a la quinta generación, y entonces la gente no entendió para nada que era un nuevo Camaro. Simplemente pensaron que era un rediseño con nuevas luces delanteras, y ya, era un auto nuevo, nada que ver con el anterior. Y además, la verdad, para el tipo que realmente quiere manejar un muscle car, realmente manejar un auto americano, no hay que olvidar que todavía tenemos la competencia del Dodge Challenger y del Ford Mustang. El Ford Mustang que empieza a estar realmente muy bien en su sexta generación. Así que se entiende. Aparte de los tipos que realmente quieren correr en circuito con su auto americano, pues la sexta generación del Camaro no necesariamente encuentra a su público, ¿sabes? En fin, después de 9 años de comercialización y más de 400,000 ejemplares vendidos, pues Chevrolet decide cerrar el grifo. Ya no hay Camaro, se acabó. Y sí, porque en Europa, por las normas antipolución súper estrictas, bueno, las ventas se vuelven muy complicadas. Y en Estados Unidos, pues, está empezando a pasar exactamente lo mismo, desafortunadamente. O afortunadamente, bueno, depende del punto de vista como todo, ¿no? Y entonces, la última edición de Camaro se venderá en 2024. La llamarán la edición Collectors. Y estará disponible únicamente en negro mate. Negro mate que, de hecho, llamarán Panther Black en homenaje al primer prototipo del primer Camaro. Y la verdad, me parece genial. Me parece bonito. Para mí, esos son autos que realmente tienen alma, ¿sabes? Y eso se respeta, es... ¿La sientes el alma? Sí. Entonces, ¿les explicamos? Adelante. Entonces, vamos a empezar por la roja. Sí, entonces esa es la mía. En realidad es muy interesante porque, de hecho, originalmente era un 5 litros small block con transmisión automática, excepto que le habían cambiado el motor por un 5 litros 7 de origen desconocido con caja manual que explotó. Así que, bueno, por eso el motor está tan hacia atrás. Ya no hay caja de velocidades, ya no hay árbol de transmisión. Aquí hay un pedazo del árbol de transmisión. Bueno, para empezar, ¿qué representa este coche para mí? ¿Qué representa en el canal? Tal vez deberíamos empezar por ahí. Y bueno, en resumen, esto no será realmente lo que venga después del 505. Les estoy preparando otra cosa, otro proyecto muy grande que va a estar muy interesante. Y sinceramente, el 505 va muy bien, ¿eh? Sí. Especialmente gracias a Clayton. Échenle ánimos, su Instagram está justo aquí abajo. Vayan a darle su apoyo. Pero básicamente, esto va a reemplazar sobre todo al Mustang, que fue una compra un poco impulsiva y sin pensar. ¿Me arrepiento del Mustang? Para nada. ¿Me arrepiento del tiempo que pasé con el Mustang? Tal vez un poquito. ¿Ven la diferencia? Es distinto. Entonces, para mí, la idea, primero que nada, sería encender el motor, hacer girar las ruedas. Tengo algunas ideas para la caja de velocidades. Hay que ver si importamos una de Estados Unidos o si usamos lo que tenemos en Europa, en Francia. Estaría divertido hacer eso, la verdad. Así mezclaríamos un poco los ADN, ¿sabes? ¿Te gustaría mezclar nuestros ADN? Sí, ¿por qué no? Es justo lo que estoy esperando. Por cierto, el coche. Saludos a Maelan. A Yves, su hermanito. Ah, sí. Hola, Yves. A Gege, su amigo también, con la segunda generación también. Eso es. Bretaña. Uno se imagina que solo hay alcohólicos, pero en realidad... Son alcohólicos que manejan Camaro. Exactamente. Así que el interés sería poner a andar ese coche y Maelan nos había hecho esta pequeña maravilla. Ah, gracias. Antes de vender el coche. Eso está espléndido. En realidad, no es gran cosa de reparar, así que... Pero escucha, eso que dices, mezclar nuestros ADN y todo eso... Bueno, perdón, mezclar los ADN de los vehículos de todos los países, ese es el espíritu Hot Rod, al final de cuentas. Ese es el espíritu Hot Rod, amigo. Así que, básicamente, quiero hacer eso. Con el Mustang, ahora sí les puedo decir, soñaba con hacer un proyecto un poco inspirado en Bonneville, inspirado en la NASCAR, entonces, creo que con el Mustang, simplemente voy a terminar la restauración, terminar de ponerla en marcha, venderla y probablemente invertir un poco de dinero en este Camaro para hacerlo. Un poco en ese estilo, realmente me importa mucho. He tenido oportunidades para venderla. El coche estuvo en Levon Coin varias veces. Recibí muchos mensajes y decidí quedarme con estos dos Camaro. Desde 2024 me ha estado picando la curiosidad, pero logré mantenerlo en secreto, guardarlo en un rincón. Nuevamente, gracias a Loris por este lugar que alojó estos autos. Así que esa es mi idea, ese es mi proyecto. Estoy súper contento y creo que la vibra Hot Rod encajará perfectamente con la filosofía de este proyecto. Y no sé, por cierto, si se han dado cuenta, pero esa es una Eurospec. Tiene matrícula francesa, ya ha circulado en nuestras carreteras, así que tenemos retrovisor europeo, unos retrovisores grandes y rectangulares que son un poco feos, y sobre todo tenemos las luces traseras europeas que no están en esa. Así que eso es seguro. Para mí, este coche era de un soldado estadounidense que estuvo destinado en Alemania y que vendió su auto allá. Sí, porque esta es alemana, tiene papeles alemanes, así que es alemana 100%. Y entonces pues terminó en Alemania y después terminó como chatarra
y luego terminó siendo comprada por unos franceses. Exactamente. Y entonces pues ves la diferencia en las luces traseras y sobre todo en los retrovisores. Y los retrovisores están súper bonitos, son aerodinámicos. Ah, sí. Pero en serio, el retrovisor que sigue el ángulo del parabrisas, eso sí se ve bastante elegante. Me encanta. Además, viste, está genial, es una versión aligerada. Ah, sí, entonces sí, eso hay que mencionarlo. ¿Dónde está el bloque del motor? Pues yo dormía encima de él. Entonces aquí tenemos un motor de 5.7 litros, como les dije. Y aquí tenemos disponible el 5 litros, que de hecho no está bloqueado, ¿eh? No sé si te había dicho, pero lo intenté con una llave. Sí, gira. Y entonces, la idea, al principio, con este segundo Camaro, era venderlo y concentrarme únicamente en este, ya que compré los dos en un solo paquete. Al final, ese es un coche que resulta ser un poco complicado de vender. Y luego, pensé que nuestro querido amigo Clayton tenía una tercera generación en Estados Unidos. De hecho, aquí tienes una foto. O video. Tengo videos. Hay videos de mis colegas empujándola para arrancarla porque el motor de arranque fallaba cuando quería. Videos míos saltando por los T-tops porque bueno, tengo un T-top, así que ya no usaba las puertas. Sí, eso es. ¿Extrañas tener una third gen? Sí, la verdad. Bueno, escucha, si estabas contento de tener una third gen en Estados Unidos, tienes una third gen en Francia, amigo. En Francia. Eso es lo bonito. Entonces, esa es para Clayton. Al final, después de pensarlo, me parecía una lástima. Así que, en realidad, creo que lo que está pasando es simplemente lo mejor que podía pasar. Clayton me ayuda muchísimo con los proyectos. Eso me evita tener que sacar dinero en efectivo para pagarle cuando me ayuda con los proyectos. Eso es. O el rata. Así es como termina este video sobre el Chevrolet Camaro y más específicamente sobre mi Chevrolet Camaro. Así que en este outro quería agradecer a todos los que participaron de cerca o de lejos en esta grabación. Obviamente, un enorme agradecimiento a Maui, quien me prestó este suntuoso Camaro V8 con motor de Corvette excepcional. Estoy muy feliz de haber probado esto. Está a la venta, chicos, lo repito, y chicas, por supuesto, ¿eh? Dicho esto, les mando un enorme beso. Les digo que nos vemos muy pronto en un nuevo video. Y en cuanto a mi Camaro, no sé cuándo llegará realmente al canal. Primero tengo que terminar el Mustang de quinta generación. Por supuesto, el final de la restauración del Mustang quizá no lo haga en YouTube, pero siempre pueden seguirme en Instagram, Anthony Perrier Citron. Les voy a poner la mayor cantidad posible de fotos y videos cuando me ocupe de ese proyecto, y creo que mi Camaro llegará después del 505. Y créanme, el final del 505, viendo lo motivado que está Clayton y cómo me motiva, se va a hacer antes de que termine el año. La carrocería estará terminada, se los prometo. Un gran abrazo a todos, cuídense mucho y hasta... adiós.